Hola, hoy abordaremos la propuesta sociológica de Peter Berger y Thomas Luhmann en su obra La construcción social de la realidad. Esta propuesta apunta a un planteamiento de la realidad de la vida cotidiana como una construcción social. El mundo de la vida cotidiana hace referencia a la realidad que experimentan los sujetos en una actitud natural, entendiendo esta actitud como un estado de conciencia que acepta la realidad de la vida cotidiana como viene dada dentro de la interacción social, modificada por las acciones humanas. Esta realidad se da intersubjetivamente, transmitiéndose en el intercambio que se realiza con los demás objetos que forman parte de dicha realidad. Junto con nuestras realidades, existen múltiples otras. Sin embargo, la realidad de la vida cotidiana tiene una mayor preponderancia y ocupa una posición privilegiada, ya que logra captar la atención de la conciencia de forma urgente e imperiosa, imponiéndose con insistencia sobre los sujetos. Por ejemplo, actualmente, una realidad presencial en la vida cotidiana es la preponderancia de la orientación sexual sobre las otras. Si bien existen otras orientaciones sexuales y son reconocidas, no están consideradas dentro de lo natural o lo que viene heredado, ya que desde muy pequeños se nos ha inculcado la naturalidad de las relaciones heterosexuales. Si bien es un suceso que ha ido evolucionando con los años y la diversidad sexual tiene cada vez más visibilidad en nuestras sociedades, la que sigue predominando hoy en día y es naturalizada de forma global son las relaciones heterosexuales. Esto se ve reflejado en proyecciones de vida, estándares de belleza, construcciones familiares y en otros aspectos de nuestra sociedad, en donde los significados de dicha realidad se aprenden de manera automática. No existe un cuestionamiento alguno, ya que se abordará como una rutina. Sin embargo, cuando nos encontramos con algo que frena este proceso, como la aparición de otras realidades que difieren a la que acostumbramos, se presentan problemas, y para solucionar esto, lo problemático se introduce en la realidad, se le otorga un significado desde la realidad cotidiana para erradicar este conflicto. La vida cotidiana la podemos ver materializada en nuestras rutinas de vida. Por ejemplo, vestimos para salir a la calle, saludamos cuando llegamos a un lugar y dormimos cuando se esconde el sol. Son hechos que son parte de nuestra realidad cotidiana y no cuestionamos ya que viene entregada por nuestras generaciones anteriores. En el caso hipotético de que en algún momento de forma obligatoria se nos impusiera algo totalmente fuera de nuestras rutinas, como por ejemplo un cambio de horario para dormir, esto sería sumamente confuso y fuera de nuestra cotidianidad. Esto rompería con las objetivaciones y significados culturales que se manejan y dirigen nuestra realidad cotidiana. La fundamentación de esta construcción social se basa en algunas ideas fundamentales que detallaremos a continuación. La realidad es un mundo que se origina en los pensamientos y acciones de los hombres y se sustenta como real para ellos debido a dos elementos fundamentales que constituyen la realidad: la objetividad y el lenguaje. La realidad se aprehende como una realidad ordenada. Los fenómenos que se presentan están dispuestos de antemano, sin considerar si el sujeto participó activamente de ellos o no. Los significados sociales han sido otorgados sin la participación del sujeto, y éste solo recibirá la transmisión de ellos. Estos significados han sido legitimados por generaciones pasadas. La realidad se presenta objetivada y se percibe como algo natural. Se encuentra constituida por un orden de objetos que han sido designados como tal, previo a mi atención. La existencia se cimenta en un mundo intersubjetivo, que se desarrolla en la interacción con otros. El individuo es consciente de que la vida cotidiana es real debido a esta interacción e intercambio donde se nos transmiten las objetivaciones de la vida cotidiana, ya que convive con otros quienes también asumen esta realidad como cierta y natural. Asimismo, el lenguaje aporta esta objetivación dotando de identidad a los objetos y disponiendo el orden de los mismos donde adquieren sentido, teniendo un significado para mí. Este es el vocabulario técnico dentro de las sociedades en las que vivimos. El tiempo juega un rol fundamental dentro de la realidad de la vida cotidiana. Esta se organiza en torno a un aquí y una ahora.
Este aquí y ahora es el foco de atención de conciencia, pero puede abarcar fenómenos que no son inmediatos. La vida cotidiana se experimenta en diferentes grados de proximidad. La temporalidad es una propiedad intrínseca de la conciencia. La conciencia ordena todo temporalmente. La intersubjetividad también tiene una dimensión temporal en la vida cotidiana. La sociedad en la que vivimos nos impone un tiempo fragmentado en días, horas, minutos, etc. Si bien existe el tiempo cósmico de la realidad, no siempre va en sintonía con el tiempo calendarizado de los hombres. La hora oficial se puede entender como este encuentro entre ambas temporalidades, por ejemplo, en el acontecimiento de la espera. La estructura temporal de la vida cotidiana se enfrenta a una facticidad con la que debo contar, es decir, con la que debo tratar de sincronizar mis proyectos. El saber que el tiempo continuará independiente de mi presencialidad marca momentos dentro de los cuales puedo concretar mis proyectos. El conocimiento de este tiempo determina mi actitud frente a aquellos proyectos. Asimismo, la estructura temporal es coercitiva. Existen procesos que se deben realizar antes de llevar a cabo otros. Transmisión de la realidad en el encuentro cara a cara. La interacción entre los individuos se da en el encuentro cara a cara, siendo los protagonistas el lenguaje, la emotividad y la expresividad de los involucrados. Esto constituye un prototipo de interacción social. La realidad se transmite en un máximo de síntomas que intervienen en la comunicación. Por ejemplo, destacando la comunicación verbal y no verbal, transmitiendo de forma certera el valor del mensaje. Esquemas tipificadores. En este cara a cara se categoriza el pensamiento dentro de la interacción, generalizando los objetos de la vida cotidiana en categorías o especificaciones, muchas veces bajo juicios de valor. Entonces, la vida cotidiana se entiende bajo una tipificación continua, y a medida que se alejan del aquí y ahora, de la situación de interacción cara a cara, estas tipologías se vuelven gradualmente anónimas. En un extremo se encuentran otras personas que tienen una interacción fuerte y permanente con el tema. En el otro, algunas más abstractas y anónimas serán adecuadas y es posible que ni siquiera puedan visitarlo cara a cara. Esto lo podemos ejemplificar a través de la pandemia. Hace algunos años, la realidad cotidiana que predominaba en nuestras sociedades era una realidad de libertad, de contacto físico y de modalidad presencial. Esta era la realidad que se nos presentaba objetivada, y nosotros percibíamos de manera natural. No cuestionábamos el porqué de las situaciones que enfrentábamos, ya que a nuestra percepción, el tener una rutina diaria presencial, próxima y expuesta al entorno y a las personas que nos rodean, era algo que nos habían transmitido desde nuestros inicios. No obstante, en el presente nos vemos enfrentados a otro escenario, con el contexto de pandemia, en donde se nos han presentado múltiples realidades. Hay algunos que no creen en la existencia de este virus, hay quienes lo atribuyen a una maldición o a algo religioso. Sin embargo, la realidad que predomina es la existencia del virus, en donde el uso obligatorio de la mascarilla, el respetar los protocolos sanitarios, la modalidad virtual y el distanciamiento social se han convertido en algo natural para nosotros y que se ha ido transmitiendo a las futuras generaciones. A raíz de la pandemia, el ser humano se ha adaptado a esta nueva realidad cotidiana. Esta realidad suprema, en donde a través de las interacciones e intercambios entre los individuos se han transmitido las objetivaciones de nuestra realidad actual. La existencia del virus y todo lo que éste conlleva, como protocolos sanitarios, la modalidad virtual y el distanciamiento social, ya es asumido como cierto y natural, por lo que termina siendo la realidad privilegiada en nuestro contexto. Dentro de estas interacciones que se han generado en esta realidad cotidiana, también se encuentran esquemas tipificadores, en donde se ha generalizado con el entorno y los individuos que nos rodean. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los individuos que no siguen los protocolos sanitarios, no respetan el distanciamiento social o no utilizan mascarillas. A estos individuos se les ha otorgado un juicio negativo frente a esta realidad cotidiana. Por el contrario, a los individuos que cumplen estos protocolos o que utilizan mascarilla y respetan el distanciamiento, se les ha otorgado un juicio positivo. Para finalizar, es importante señalar que el propio cúmulo de conocimiento ya ofrece a medida las estructuras básicas de relevancia que conciernen a la vida humana y nos introduce en esta realidad cotidiana. Estos términos de
relevancia se determinan en función de mis propios intereses pragmáticos inmediatos, de acuerdo a mi realidad. Atrae mi atención las implicancias relacionadas con aquello que me concierne por mis intereses o estilo de vida determinado. Así, construyo mi realidad y voy interactuando con otros en un plano temporal específico, configurando así la realidad social de la vida cotidiana.